células, cuando ya tienen un antígeno en su superficie, entonces se va a activar esta proteína que se llama CD40. Y en el linfocito T se va a expresar su ligando, o sea, no la misma proteína, sino el ligando, que es específico para CD40. Entonces, de esta manera, interaccionan estas dos proteínas. Entonces, el linfocito T, una vez que entra en contacto con la proteína CD40, entonces lo que va a suceder es que estos linfocitos se van a activar, van a ser estimulados. Este linfocito T termina estando estimulado y para eso va a producir una citocina que va a ser la interleucina 2. Esta interleucina 2 va a generar que yo esté creando diferentes familias de linfocitos T, ¿sale? Diferentes familias de linfocitos T, pero también va a condicionar que esta interleucina 2 también estimule al linfocito virgen ya activado. O sea, puede hacer esas dos actividades la interleucina 2. Por lo tanto, generamos familias como es los TH1, los TH2, los TH17. Y entonces estos linfocitos, por ejemplo, los TH1, tienden a liberar unas hormonas, unas citocinas que son el interferón gamma, y este interferón gamma lo que produce es activar a los macrófagos, va a activar a los macrófagos, ¿salen? Por lo tanto, estos, si se activan, lo que van a hacer es ir sobre su vía clásica. ¿Se acuerdan cuál era la vía clásica del macrófago? Pues la que favorecía todas las actividades de una respuesta inflamatoria. Entonces, el macrófago, una vez activado, por parte de su vía clásica, ¿sale? Ya no escribo más porque es muy complicado. La vía clásica. Y después tenemos, entonces, este interferón para eso sirve. Después vemos que como este macrófago es activo, también sigue estimulando nuevamente a los linfocitos T y se hace un círculo entre ellos, que ya lo vimos en la respuesta inflamatoria. Luego, la otra familia, que son los linfocitos TH2, tienden a producir dos tipos de sustancias. Una, que es la interleucina 4, que esta una vez que se libera, va a generar una activación de los linfocitos B. Y a estos linfocitos B los va a diferenciar en células plasmáticas, las va a convertir en células plasmáticas. Entonces vean cómo una sustancia producida por la familia de los linfocitos TH2 va a estimular a los linfocitos B y estos se van a convertir en células plasmáticas. Como es una estimulación a través de linfocitos T, lo más probable es que, lo vamos a decir más adelante, pero ahorita aquí, es que va a generar la liberación de inmunoglobulinas más de tipo específica. En este caso va a liberar inmunoglobulina E y además una citocina que es la interleucina 5. ¿Sí? La interleucina 5. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas dos? La inmunoglobulina E tiende a activar a los eosinófilos, tiende a activar a los mastocitos y la interleucina 5 sirve como un quimiotáctico para los eosinófilos. Entonces, tiene que ver la activación de esta familia con procesos de tipo parasitario, de tipo alérgico, ¿sale? Bien. Y la otra sustancia que va a liberar otro tipo de interleucinas, de interleucinas, como la 13 o la 14, como la 13 sobre todo, que va a activar al macrófago también. Pero en este caso, la activación del macrófago va a ser a través de la vía alternativa. La vía alternativa, ¿y se acuerdan para qué nos servía la vía alternativa? Pues principalmente era
un proceso de reparación. Entonces va acompañado de un proceso reparativo cuando el linfocito TH2 es el que se está activando. De la familia de los TH17, pues se libera la interleucina 17. Esta interleucina 17 sirve como una sustancia quimiotáctica, sobre todo para los neutrófilos y para los monocitos. Entonces, estos tienen mucho que ver con la llegada de las poblaciones de estas células a los procesos inflamatorios o a los procesos inmunitarios, ¿sí? Por lo tanto, se encargan de destruir ¿qué? Pues bacterias, perdón, bacterias, hongos, ¿sí? Principalmente. Entonces, esta es la vía de activación de los linfocitos o de la vía de activación tipo celular, ¿sale? Linfocito T, bueno, célula pendiente antígeno, estimula el linfocito TCD4, este puede activar cualquiera de estas tres familias, cada uno con sus diferentes acciones, ¿sale? Entonces, esta es la inmunidad, esta es la activación por medio de la inmunidad de tipo celular, bueno, celular, así es, muy bien. Ahora bien, si hablamos de la inmunidad de tipo, ¿cómo se llama? De tipo humoral, en esta, lo que encontraremos es que en esta inmunidad humoral, los linfocitos B se pueden activar de dos maneras. Uno, las que son dependientes, o sea, la estimulación es dependiente. Oh, está fallando este. Entonces, otra es que se lleve a cabo, la inmunidad humoral puede ser por dos mecanismos. Un mecanismo de activación dependiente de linfocitos T y otra que va a estar relacionada con una estimulación, una activación independiente de linfocitos T. Cuando hablamos de una estimulación dependiente de linfocitos T, lo que sucede es que los linfocitos B se van a entrar en contacto con los linfocitos T para activar la respuesta. Entonces, que sería un linfocito T, que estoy señalando sería un linfocito T, sería un linfocito T, entraría en contacto con que sería un linfocito B, ¿sale? Y este sería el linfocito T CD4. Bien, entonces la interacción es la misma, como habíamos platicado, los antígenos del linfocito TCR con el linfocito, con el complejo de histocompatibilidad tipo 2 del linfocito B, interaccionan a través de estos mecanismos y se les muestra el antígeno, que casi siempre el antígeno que va a mostrar el linfocito B en esta estimulación que es dependiente de linfocitos T, este antígeno es de origen proteico, es una proteína, ¿sí? Es una proteína. Por lo tanto, cuando nosotros entremos cuando el microorganismo o el agente patógeno sea una proteína, lo más seguro es que si hay una activación humoral, estará mediada por los linfocitos T. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues estos linfocitos B se van a dirigir hacia van a generar lo que se llama un cambio de isotipo. Este es un proceso que se llama cambio de isotipo.
Y este isotipo lo que va a generar es que yo cree inmunoglobulina E, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G principalmente. Va a generar cualquier tipo de inmunoglobulinas. Recuerden que las primeras inmunoglobulinas que actúan contra un patógeno casi siempre son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. En este caso, y la inmunoglobulina G. Entonces, cuando se llama cambio de ese tipo es que voy a utilizar una en particular para el tipo de agente al que voy a actuar. Después le voy a dar una segunda mejora a estas inmunoglobulinas y a este proceso le voy a llamar una maduración de la afinidad. Esto se le va a llamar maduración de la afinidad. Quiere decir que los cambios que generen las inmunoglobulinas van a hacer que esta proteína se vuelva mucho más específica contra el agente patógeno. Y esto nos conlleva que tenga que ser mucho más maduración de la afinidad, ¿no? Sea mucho más certera. De la afinidad, ¿sale? Entonces, estas inmunoglobulinas, por ejemplo, entonces ya sabemos que la inmunoglobulina E sobre todo se va a encontrar cuando tengamos un agente parasitario. La inmunoglobulina A se va a liberar donde estén las superficies de los epitelios digestivo, respiratorio, porque se encuentra más en esas zonas la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G será la que son los anticuerpos que pasarán al producto a través de la placenta para proteger a este bebé en sus primeros meses de vida. ¿Vale? ¿Cómo se logra, por ejemplo, este cambio de isotipo? Y esto se convierte en inmunoglobulinas. Esto es a través de ciertas citocinas, como son la interleucina 4 y el interferón gamma. Estos van a estimular a los linfocitos B, que los convertirá en células plasmáticas que las van a diferenciar en inmunoglobulinas A, E, A y G. ¿Vale? Bien, todo este proceso de diferenciación, de cambio de isotipo y de maduración de la afinidad se va a llevar a cabo en los centros germinales del ganglio linfático, en el centro germinal, en los centros germinales de los nódulos linfoides. Ahí es donde se va a llevar este proceso, centro germinal. ¿Sale? Aquí es donde se llevará a cabo este proceso cuando es dependiente de linfocitos T. Cuando hablamos de una inmunidad humoral independiente de los linfocitos T, casi siempre vamos a estar hablando de que el linfocito B, este linfocito B, entre en contacto con un antígeno. ¿Sale? Este se va a llamar linfocito B. Este linfocito B entra en contacto con un antígeno. Y este antígeno puede ser de origen lipídico o un polisacárido. Este puede ser un polisacárido o un lípido. Cualquiera de estos dos es el antígeno con el que entra en contacto los linfocitos B. Esto condiciona que el linfocito B se convierta en una célula plasmática y va a liberar inmunoglobulinas. Pero como en esta no se lleva el proceso de cambio de isotipo, entonces las células plasmáticas que se encargará de producir van a ser principalmente la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina de tipo G. Una G inespecífica, no es la G específica. Esta inmunoglobulina M principalmente va a favorecer la activación del sistema
de complemento, ¿sí? Quiere decir que va a activar al sistema de complemento. ¿Cuál de las tres vías? ¿La vía clásica, la vía alternativa o la vía de lectina? Bueno, en este caso va a ser la vía clásica. La vía clásica, la que es una reacción antígeno-anticuerpo. Y en cambio, la inmunoglobulina G va a recubrir a los antígenos y el proceso se va a llamar de opsonización. Esta opsonización, estos inmunoglobulinas que se unen al antígeno, va a favorecer que el macrófago neutrófilo puedan fagocitar a estos componentes. ¿Sale? Entonces, esa sería, digamos, la última parte de cómo se activa la respuesta inmunitaria. Bajo este esquema es el que me parece que es un poquito más entendible cómo se llevan a cabo estos procesos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, regresando al esquema, por ejemplo, regresando a esta zona donde decía yo, los linfocitos T vírgenes, estos entran en contacto con la célula prendida de antígenos, se conectan a través de su receptor TCR del linfocito T con el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Y tienen una señal extra que es el ligando el ligando de CD40 en el linfocito T y la proteína CD40 en la célula presente de antígenos. Esto provoca que el linfocito T sea activado, por lo tanto, él tiene receptores de interleucina 2 y como produce interleucina 2, este linfocito activado se autoestimula, pero también favorece la producción de varias familias de linfocitos T, como los TH1, TH2 y TH17. ¿Vale? Y entonces aquí está lo que hace el TH2, cómo actúa, cómo estimula la proliferación de los diferentes. Aquí está lo de los ligandos. Bueno, ahora, si estos linfocitos T, dependiendo de la gente, pues se irán activando las diferentes líneas. La otra parte que nos faltó de la inmunidad humoral es que el linfocito TCD4 entre en contacto con el linfocito CD8 entre en contacto con la célula prendida de antígenos y entonces se activa estos linfocitos TCD8 generando una lesión citotóxica y manda los linfocitos T ya activa, los linfocitos TCD8 ya sensibilizados, los manda al torrente circulatorio para que se dirijan a los tejidos y a través de una acción directa destruyan las células que están infectadas, porque estas terminarían siendo los reservorios de los virus o de los parásitos intracelulares. Entonces, a través de una apoptosis o a través de una lisis de las células va condicionando la muerte de estas células infectadas. En cambio, si son parte de los linfocitos TCD4, a través de sus tres familias, que son TH1, TH2 y TH17, generarán diferentes procesos, ¿no? Como una respuesta inflamatoria y lo que ya vimos, de algunos responderán a través de una respuesta humoral, en fin, todo esto se va llevando durante la respuesta inmunitaria. Aquí está resumiendo en una pequeña nota, permítanme tanto.
Bien, ya está bien. Entonces, en el cuadro aquí lo que estamos observando es un resumen de lo que has platicado, cómo funciona, cuáles son las situaciones que libera cada una de estas familias, y cuáles son sus reacciones esperadas por parte de esta liberación y en qué procesos inflamatorios intervienen. ¿Sale? No cambia mucho. O sea, el interferón dijimos que generaba sobre todo los TH1, condicionaban este, procesos en donde procesos inflamatorios crónicos, granulomatosos o accidentes y contra agentes microbianos intracelulares, ¿no? Porque se produce el interferón gamma que favorece sobre todo la activación del macrófago, la vía inflamatoria, pero además el interferón sirve como un inhibidor de la replicación celular, o sea, de las células infectadas, detiene su proceso de división celular y esto, por lo tanto, también inhibe la proliferación, la multiplicación o la replicación de los virus y de los parásitos intracelulares. Por lo tanto, vamos deteniendo de alguna manera el proceso de infección por parte de los virus. En los TH2, pues es más alérgico, libera interleucinas 4, que favorece la formación de inmunoglobulina E, la interleucina 5, que es activador del eosinófilo, y la interleucina 13, que activa la vía alternativa del macrófago, entonces genera reparación, pero sobre todo la interleucina 4 y 5 favorecen la formación de inmunoglobulina E y la activación de los eosinófilos, por lo tanto intervienen en los procesos alérgicos. Y la interleucina 17 también tiene un efecto más hacia la reparación, pero también un efecto sobre la fagocitosis o la activación de la fagocitosis en los neutrófilos y los monocitos para poder destruir las bacterias extracelulares y a los hongos. ¿Sabe? Bien. Lo que decíamos, la respuesta de anticuerpos requiere una estimulación de los linfocitos B dependiendo por la vía humoral, dependiendo que sea dependiente de los linfocitos T, y una vía que sea no dependiente de los linfocitos T, ¿no? Bueno. Bueno, ahora, cuando ya nosotros pudimos inactivar la respuesta inmunitaria, pues lo que nos vamos a topar es que nos quedan bastantes células efectoras, estos linfocitos efectores, y tenemos que ver qué sucederá con ellos. Los que son las células plasmáticas que forman inmunoglobulinas G y M inespecíficas, pues con el tiempo entran en un proceso de apoptosis y mueren. Pero las células que se les llaman células efectoras y las células de memoria, como las que serían de un aspecto donde se genera una respuesta inmunitaria más específica, con mayor afinidad, estas células de memoria guardan toda esa información y se dirigen hacia la médula ósea y ahí se almacenan, ahí se quedan durante algunos años o algunos meses, dependiendo de los tipos de mecanismos que se hubieran activado dentro de la célula para su sobrevida, ¿no? Entonces, pero sus depósitos se van a depositar, se van a guardar hacia la médula ósea. Ahí van a estar hasta que sea necesario una nueva, o estemos en contacto nuevamente con este agente agresor. Bueno, entonces con eso seríamos terminando la parte de la inmunidad normal, de los mecanismos de inmunidad normal y cuáles son, quienes intervienen, quienes juegan un papel importante en este proceso. Y a partir de este momento estaremos hablando ya sobre algunas patologías. Y lo vamos a dividir en cuatro aspectos. La hipersensibilidad, que está encaminada sobre todo a reacciones exageradas de nuestro sistema inmunitario. Vamos a hablar de trastornos autoinmunitarios, aquellos donde hay una pérdida de la tolerancia de nuestros linfocitos que pierden la capacidad eh, de de reaccionar contra las proteínas propias y las condiciona como antígenos no propios y los ataca, por lo tanto generamos esa enfermedad. Y un grupo que se está creando que son el rechazo a trasplantes. Aquí veremos cómo el tener esta respuesta, estos trastornos donde la tolerancia es muy importante para evitar las enfermedades, en el rechazo tiene un papel también muy importante porque los tejidos que se trasplantan sufren de una falta de tolerancia a los antígenos extraños, ¿no? Pero pues esto sería de alguna manera algo esperado por las características de nuestro sistema. Después hablaremos de enfermedades con inmunodeficiencias que pueden ser tanto hereditarias como adquiridas.
Y finalmente un proceso que se llama amiloidosis, que no es una enfermedad en general, pero sí es un grupo de enfermedades que se caracterizan por tener depósitos proteicos en diferentes partes del cuerpo que